Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a ver las características del calor y su influencia en los estados de la materia. Bienvenidos y comencemos. El calor, o en inglés the heat, tiene tres características principales. La primera de ellas es que tenemos que reconocer que el calor es un tipo de energía que va a producir un movimiento por vibración en las partículas de un objeto o cuerpo que experimente este cambio de temperatura. A su vez, el calor produce unos efectos en la materia, por lo cual es responsable de los cambios de estado que ésta presenta. Recordemos que las formas en las que se presenta la materia es como se conocen a los estados de la materia, y podemos reconocer tres estados principales que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Sin embargo, contamos con dos estados de la materia adicionales, como son el estado plasmático o plasma y el estado condensado. Todos los estados de la materia, o más bien las formas que presenta la materia, dependen de la cantidad de calor que tiene un cuerpo. Si vemos en este ejemplo el cubo de hielo, podemos identificar que presenta un estado o una forma sólida gracias a que la temperatura o el calor del hielo es bastante bajo. Es decir, que estamos hablando de un clima frío para que se presente la formación de los sólidos. Mientras que el estado gaseoso se va a presentar cuando el calor aumenta en el objeto de tal manera que permite que las moléculas de esa sustancia, en este caso el agua, se transformen en vapor de agua. El calor tiene unas formas de propagarse o distribuirse de un lugar a otro, y a estas formas las llamamos como las formas de propagación del calor, que son tres principales: la conducción, la convección y la radiación. En este ejemplo, muy familiar para nosotros en las cocinas, podemos identificar estos tres tipos de propagación del calor. Tenemos una olla puesta sobre una estufa y en el interior de la olla tenemos agua en estado líquido, la cual se va a someter a un proceso de calentamiento. El proceso de conducción, recordemos que es cuando el calor puede viajar de un lugar a otro a través de materiales conductores que principalmente son los metales. En este caso, vemos que la olla en su totalidad va a tomar el calor al cual está siendo expuesta por la llama de la estufa, y este calor se va a acumular también en los bordes o en las orejitas que tiene la olla, de tal manera que no podemos tomarla directamente de estos soportes porque probablemente sufriríamos quemaduras y daños en nuestro cuerpo. Así que cuando el calor pasa por todo el material de la olla, vemos un claro ejemplo de la propagación del calor por medio de conducción. En segundo lugar, vemos que el agua que está dentro de la olla no solamente se calienta la que está próxima al fuego o a la base de la olla, sino que también vemos que se calienta el agua que está en la superficie de la olla. Esto nos indica que el calor está moviendo las partículas del agua, pasando de las más calientes, que son las que están en la base de la olla, quienes se van a las zonas más frías, es decir, a la superficie, y las moléculas que están en la superficie y son más frías van a generar movimientos hacia la zona más caliente, permitiendo con esto que toda el agua quede caliente. A este movimiento de partículas de la más caliente a la más fría y de la más fría a la más caliente se le conoce como convección. Y por último tenemos la propagación por radiación, que es cuando la fuente del calor llega directo al objeto o al receptor que desea recibir el calor sin que haya un material en medio de ellos dos. Ese es el caso de lo que ocurre con la base de la olla, quien
recibe el calor directo de la fuente que es la llama de la estufa. Además de las formas de propagación del calor y de las características que ya mencionamos acerca del calor como una forma de energía, tenemos que tener presente que el calor tiene unos efectos sobre la materia. El primero de ellos presenta una dilatación de los cuerpos. Cuando hablamos de dilatación nos referimos a que hay una variación en el tamaño de los cuerpos. Esto es posible con el efecto del calor. También vamos a encontrar que hay dilatación del agua congelada, es decir, que el agua cuando está en forma de hielo va a ocupar un mayor tamaño que cuando está en estado líquido. Es decir, que gracias a ese cambio de estado hay una modificación en el tamaño de las moléculas del agua. Y por último, el calor es responsable de los cambios de estado en los cuerpos, es decir, que podemos ver cómo un cuerpo pasa de sólido a líquido, de líquido a gas y de gas a líquido o de líquido a sólido. En la dilatación de los cuerpos, en donde todos los cuerpos varían sus dimensiones o tamaño cuando reciben o ceden calor, se presentan los tres principales estados de la materia: en los sólidos, en los líquidos y en los gases. En el caso de los sólidos, vamos a observar que la mayoría de los sólidos, cuando obtienen bastante calor, su tamaño tiende a aumentar en algunos de ellos. Y cuando se congelan o reciben bastante frío, tienden a contraerse. Sin embargo, hay excepciones como la que vamos a ver ahorita con el caso del agua. En los líquidos y en los gases, el fenómeno ocurre de forma similar al de los sólidos. Cuando cualquier material está expuesto a una fuente de calor muy alta, la mayoría de los cuerpos tienden a aumentar su tamaño y cuando están en condiciones de extremo frío a reducirse. Sin embargo, como les mencionaba hace un momento, esto no aplica para todas las sustancias, pues hay sustancias que tienen excepciones. Vamos a mirar un ejemplo muy cotidiano también con nuestro propio cuerpo que nos presenta un caso de dilatación. Cuando tú vas a tierra caliente, notarás que luces un poco más ancho o hinchado y esto produce que nos veamos un poco más abultados o pesados cuando estamos en clima cálido. Este es un claro ejemplo de dilatación de nuestro cuerpo por estar en una zona muy calurosa, donde además la cantidad de líquidos de nuestro cuerpo se expanden, es decir, aumentan su tamaño y por eso lucimos de que de pronto tenemos nuestros dedos un poco más anchos y eso se debe al cambio de calor. Nuestro tercer fenómeno muy interesante es que a diferencia de la mayoría de los sólidos, donde los sólidos aumentan su tamaño cuando están en calor, sucede algo muy curioso con el agua. Y es que el agua aumenta su tamaño o se dilata cuando se congela. Este es el caso que vemos en esta gráfica, donde tenemos la misma cantidad de agua en los tres recipientes. El agua a temperatura ambiente luce de esta proporción, pero si la congelamos vemos que el agua se dilata, es decir, aumenta su tamaño y pareciera que fuera en mayor cantidad el agua. Sin embargo, sigue siendo esta misma cantidad de agua. Por eso es que cuando metemos en la nevera algún recipiente de vidrio con una bebida, esta puede estallar, porque el agua o las sustancias líquidas, algunas de ellas, como los refrescos o gaseosas, cuando se congelan, aumentan su tamaño y por eso estalla el vidrio o el recipiente que contiene a ese líquido que hemos congelado. Por otra parte, si colocamos esta misma cantidad
no solo en temperatura ambiente, sino la sometemos a calor, vemos que ocurre un fenómeno muy curioso y es que el volumen del agua comienza a descender. Esto ocurre porque parte del volumen total del agua está escapando en forma de vapor o de gas. Y por último tenemos que el calor cambia el estado de los cuerpos, es decir, cambia el estado de la materia, produciendo unos cambios físicos, es decir, que afectan solo su forma, más no los componentes de la sustancia. Y este lo podemos evidenciar en un ciclo muy importante para nosotros, que es el ciclo del agua. Gracias a esas variaciones de calor es que podemos en nuestro planeta ser partícipes del ciclo del agua, que es muy importante para la supervivencia de todo tipo de vida. Entonces observemos con atención rápidamente el ciclo del agua. Nuestro planeta está constituido mayormente por fuentes de agua. Hay agua dulce, hay agua salada, pero la principal fuente para que se produzca el ciclo del agua son los ríos, lagos y océanos, quienes al recibir el calor del sol generan un cambio de estado en las moléculas de agua de estas fuentes hídricas que permite que se genere la evaporación de las moléculas de agua de la superficie de ríos, lagos o mares. Esta agua que recibe este calor del sol se evapora, es decir, se forma en gas y llega a las nubes. Sin embargo, en las nubes se produce un fenómeno llamado condensación, por el cual ese vapor de agua, al encontrarse a una temperatura más baja, toma la apariencia nuevamente de líquido, el cual cuando la nube se satura, libera en una forma de precipitación que puede ser líquida como la lluvia o sólida como la nieve. El agua cuando cae a nuestro planeta, entonces tiene dos caminos. El primero es que vuelva a caer en ríos, aguas, lagunas, mares. Y la otra es que parte del agua que cae se filtre por el suelo, a lo que llamamos infiltración, llegue a las aguas subterráneas y vuelva a alimentar a grandes cuerpos de agua. De esta manera podemos observar cómo gracias a la acción del sol se generan los diferentes cambios de estado en la materia, principalmente del agua, produciendo este fenómeno maravilloso que es el ciclo del agua y sus cambios en cada etapa. Hasta aquí pues va nuestra presentación del calor y su influencia en los estados de la materia, reconociendo que todo lo que nos rodea está propenso o está más bien sujeto al calor y a la temperatura. Finalmente, como actividad, recuerden, tomen nota de este video de clase en su cuaderno de biología y construyan un mapa conceptual con este tema presentado para exponerlo en nuestra siguiente clase, que será al azar. Pueden adjuntarlo por favor también a los módulos para tener el soporte de su actividad en las fechas establecidas. No siendo más, nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.